continuando con los capítulos del libro de Senge, este, si no estoy mal, es el 4, el que habla de análisis de energía de sistemas cerrados, ¿sí? Entonces, eh, este capítulo como tal está distribuido con una pequeña introducción, eh, un trabajo de el concepto de trabajo de frontera móvil, acá, trabajo de frontera móvil, balance de energía para sistemas cerrados, calores específicos, energía interna, entalpía para gases y para sólidos y líquidos, finalmente. En este, bueno, en el capítulo 3 o 4, creo que es el 4, del de Senge, aplica del balance de la energía para sistemas cerrados. Es decir, acordemos que un sistema cerrado es aquel que no, el que no hay ingreso ni salida de masa o flujo másico, ¿cierto? La masa se permanece constante. Recordar que es la primera ley. La primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Esa es la definición eh, más simple. En ese capítulo se habla también del concepto de trabajo de frontera móvil, la relación del balance general de la energía, concepto de calores específicos, balance de energías para gases ideales y procesos relacionados para sistemas que cuentan con estados sólidos y líquidos. Listo, el trabajo, primero, trabajo de frontera móvil es aquel trabajo que está relacionado con expansión y comprensión, con la expansión, perdón, y compresión que se presenta durante un proceso. Eso se ve donde, por ejemplo, se ve en aquellos procesos donde existe una frontera móvil, es decir, esta cara interna, por ejemplo, este sistema cilindro émbolo, en este émbolo, puede moverse como un vaivén, subir y bajar en esta dirección, ¿sí? Eso va a depender del trabajo, lo que se requiere para mover ese, ese émbolo. Este es un trabajo que se relaciona principalmente con motores de automóviles. Por ejemplo, eh, con los gases de combustión, cuando se expanden, obligan al émbolo a moverse y el émbolo hace que el cigüeñal o el eje gire y así se va a producir la transferencia de energía o la conversión de energía que se requiere para que el vehículo o gran parte de sus funciones puedan desempeñarse. Entonces, básicamente, ese es el trabajo que se relaciona principalmente con los motores de automóviles. En los motores reales, eh, el trabajo de frontera, el trabajo asociado a ese movimiento del émbolo, es cercano a un proceso cuasi estático o en todo momento hay un cuasi equilibrio, es decir, que eh, el sistema, por cada movimiento, cada vez que se haga un trabajo, se aplica una fuerza en una distancia por el área del émbolo, siempre el sistema a estar en un equilibrio. ¿Sí? Eso hace referencia a los motores reales.
que es un proceso, o se modela muy bien con un proceso idealizado, que es el proceso de cuasi equilibrio o cuasi estático, ¿sí? Entonces, una cantidad diferencial de trabajo, que en este lo vamos a llamar como W sub B, trabajo de frontera móvil. El trabajo como convencionalmente se define físicamente es una fuerza por un desplazamiento. En este caso la fuerza, acá vemos un proceso de expansión desde las líneas puntiagudas. Se desplaza el sistema hacia este punto donde se muestra la parte del área del émbolo, ¿sí? Hay un movimiento, un trabajo eh, hay una expansión. Entonces, el trabajo se va a definir como una fuerza por un desplazamiento, F por este diferencial de desplazamiento. Estamos hablando en cantidades diferenciales. Tenemos que la fuerza es igual a ¿qué? Fuerza es igual a presión sobre área. Despejamos fuerza va a ser igual a presión por área. Por un diferencial, este diferencial de desplazamiento que va a ser el mismo. Listo. Y esto va a ser igual a la presión por un diferencial de volumen. ¿Volumen por qué? Porque el área transversal al movimiento, que en este caso es hacia arriba, el área del émbolo, esa área del émbolo, si es un cilindro, probablemente va a ser como una circunferencia, esa área de esa circunferencia que es transversal al movimiento. Por ese desplazamiento eso va a ser un volumen, es decir, esta zona como tal requiere o significa un volumen, y ese volumen va a ser igual al área por el diferencial de profundidad, pero como estamos hablando de diferencial de desplazamiento, o también lo podemos ver como una profundidad, vamos a hablar entonces de un diferencial de volumen. Listo. Eh, el trabajo de frontera muchas veces lo conocen o se llama como P por dB. A eso se le llama también como definición matemática a trabajo de frontera. Listo, si vemos que este dB, la variación del volumen de este sistema, en este caso el sistema está haciendo, la variación está siendo positiva, es decir, está ganando volumen, el volumen va siendo mayor, se trata de un proceso de expansión. Y en este caso, dB es positivo obviamente, y se refiere a un trabajo de salida, es decir, el sistema está realizando trabajo. De lo contrario, si dB es negativo, si este diferencial, por decir, ya no se va a mover hacia este punto, sino que se va a mover, por ejemplo, hasta este punto, es decir, va a hacer esto, la fuerza entonces va a ser aplicada hacia el sistema. La fuerza va a tener esta dirección y por lo tanto, ese trabajo es negativo y va a ser de una compresión, es decir, el gas que está contenido en este ejemplo se comprime, que son sustancias compresibles. En el caso de los sólidos y líquidos, eh, dado que no se deforman por sus moléculas, se consideran o se idealizan como sustancias incompresibles. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que cuando hay una compresión, se está realizando trabajo sobre el sistema. Es decir, hay un trabajo de entrada. Trabajo de salida es cuando el sistema realiza trabajo. Trabajo de entrada es cuando al sistema se le suministra trabajo. Entonces acá vemos todas las convenciones, trabajo de frontera W sub B, F es una fuerza aplicada, el área es el área de sección transversal del émbolo, ese es el desplazamiento que tiene el émbolo como tal, la distancia que recorrió, B es el volumen, presión es la presión sobre la cara interna del émbolo, en este caso
¿sí? Ok, el trabajo de frontera móvil, como es una función de trayectoria, usualmente lo que hay que hacer es, como es una trayectoria, la trayectoria me va a generar una curva o gráfica, una figura o una línea o gráfica o curva, el cual el área abajo de la curva o el trabajo va a ser igual a esa integral. Una integral, acordémonos que una integral definida representa un área bajo una curva. Entonces, es una sumatoria de todos los trabajos que se le están realizando eh, para mover el émbolo. ¿Sí? Toda esa sumatoria de los trabajos también se puede ver como una sumatoria. Eso va a corresponder a el trabajo total. Entonces, para yo poder resolver esta integral, debo conocer eh, la presión en función del volumen. O sea, cómo me varía eh, la presión respecto al volumen. Es decir, un diagrama de trayectoria de P contra volumen. Presión contra volumen. En este vemos, acá vemos la curva. Hacer un arbolito. ¿Aló? Sí. Por Bien. favor, ¿podrían apagar el micrófono? Hay el micrófono prendido, porfa. ¿Quién lo tiene prendido? Listo, seguimos. Entonces vemos que en este proceso vemos hay una presión que está realizando el sistema que hace que este sistema cilindro émbolo se expanda, pasa de un estado 1 a un estado 2. Entonces, ahí del estado 1 al estado 2 en un diagrama de P contra B, vamos a ver entonces cuál sería la trayectoria del proceso, es decir, cómo varía eh, la presión en el volumen en este diagrama de P contra B. Entonces, vemos que inicialmente él parte acá de un estado 1 a un estado 2. Para un proceso de expansión de cuasi equilibrio, acá estaba suponiendo un proceso de cuasi equilibrio, que es el que se puede modelar los motores automovilísticos usualmente. Listo, vemos el volumen 1, el volumen 2. El volumen 2, al ser un proceso de expansión, va a ser en el eje X mucho mayor que el volumen 1. Y por lo tanto, la presión, al tener mayor volumen, vemos que son inversamente proporcionales. Va a haber una reducción de la presión y un aumento de volumen. Eso es lo que estamos viendo en este gráfico. Vemos la presión que aplica el sistema, un diferencial de volumen que va haciendo lo que se ha dicho, un desplazamiento por el área del émbolo. Y acá en este diagrama de P contra B, tomamos un diferencial de área. Y ese diferencial de área, como tal, representa el trabajo diferencial, es decir, un trabajo infinitesimal, un trabajo muy pequeño que me va a permitir a mí encontrar el trabajo total. Entonces, dB es la diferencia de volumen, como se ha dicho, el área va a ser igual a la integral de 1 hacia 2 por la diferencial de área en un proceso de P versus B. Esta área debajo la curva de esta trayectoria en este diagrama me implica el trabajo de frontera realizado por el sistema en este caso. Pocas palabras, el área bajo la curva
en un proceso P versus P en un diagrama que representa el proceso es igual al trabajo hecho en el cuasi equilibrio, en un proceso cuasi estático, donde el sistema infinitesimalmente se encuentra en equilibrio. En cada punto de la trayectoria el sistema está en equilibrio, eso es lo que quiere decir el proceso cuasi estático. ¿Sí? Entonces el área bajo la curva, tanto para un proceso de compresión, perdón, o un proceso de expansión, para un sistema cerrado, esa área como tal es el trabajo de frontera realizado. Entonces, de ahí la importancia de graficar procesos P versus B. El área del trabajo como tal, como unidad de energía, trabajo neto, siempre se va a expresar como cualquier energía, trabajo intercambiable con energía en el tema de termodinámica, es kilojoules, unidad de energía. Acá vemos que en un diagrama de P contra B, si tenemos un proceso en el cual hay una expansión del estado 1 al estado 2, podemos ver que el proceso puede seguir varias trayectorias, porque los procesos son diferentes. Vemos el TA, es de este recorrido, el de B y el de C. El trabajo de área del A, que es el área bajo la curva de A, sería toda esta área, todo lo que está por debajo de A. El trabajo de B es todo lo que está debajo de B. Y el trabajo de C es lo que está debajo de C. Vemos acá que el trabajo mayor va a corresponder a aquel proceso que el área debajo la curva de ese diagrama P contra B sea mayor. Entonces, es por ello que A, el trabajo que realiza ese proceso, es mucho mayor que el de B y C. Y el de C es mucho menor que el de B y A. Listo, cuando un sistema experimenta un ciclo, ¿sí? Vemos el trabajo de expansión y comprensión cuando es mayor, por ejemplo, vamos a pasar de 1 a 2. De 1 a 2, como el volumen, hay eh, una compresión y una expansión en este proceso. Entonces, en un ciclo, el ciclo se caracteriza porque los estados, bueno, en este caso el trabajo neto, ¿sí? Pasa de 2 a 1 y de 1 a 2. Eso es lo que quiere decir un ciclo, ¿sí? Llega a su punto inicial, ese es un ciclo. Entonces, el trabajo neto realizado del sistema en ese ciclo es igual a esta área sombreada, que va a corresponder al área de A menos el área de B. Eso es el trabajo neto realizado, o el trabajo del sistema en un diagrama de fases para un ciclo. Entonces, usualmente estas curvas representan una función, ¿cierto? Por ejemplo, y igual a x a la 2, o p igual a b a la 2, más 1 más b, por ejemplo. Y esto también me da otra función. Hagamos acá un ejemplo. Cuando yo conozco esas funciones de manera, cómo es el comportamiento a través de una ecuación, yo puedo efectuar la integral de una función, tal como lo hemos visto en cálculo integral. Sin embargo, si nosotros hacemos experimentalmente el proceso, vamos a tener muchos valores de presión y de volumen que podemos tabular. Y con esa sumatoria de esos trabajos podemos encontrar el área bajo la curva, ¿sí? Sin necesidad de encontrar la función. Pero con esos datos tabulados de presión
con volumen en determinados puntos de las trayectorias, nosotros con esa tabla, que va a ser un conjunto de números, podemos realizar la gráfica. Pero en este caso no requiere conocer la función, sino experimentalmente se puede determinar qué es el principio o el fundamento del uso de las tablas termodinámicas. Pero siempre el área bajo la curva siempre es el trabajo del sistema, o bien hacia el sistema o realizado por el sistema. Pero el neto para un ciclo es igual al área bajo la curva, al área sombreada en un ciclo. Entonces acá nos dice que en sentido estricto, para un proceso en cuasi equilibrio, la presión sobre la cara interna del émbolo es igual a la del gas del cilindro, ¿cierto? Es decir, en todo momento la presión del gas dentro del cilindro es la misma. Esta es la ecuación que ya hemos visto, el trabajo de frontera móvil, que hay un movimiento, un desplazamiento, es decir, cambia de forma el sistema, o sea, expandiéndose o en contracción. Entonces vemos que es la integral de P por un dB. Entonces la ecuación anterior también se puede utilizar para procesos sin cuasi equilibrio, pero siempre y cuando hay que determinar la presión de la cara interna del émbolo, ¿cierto? Es decir, esa presión de la cara interna siempre va a variar porque el sistema no está en equilibrio. Entonces, si el sistema no está en equilibrio, no se puede hablar de esa presión del sistema durante el proceso. Cuando nosotros estamos en el proceso, nosotros analizamos son los valores de las propiedades en estados de equilibrio. Entonces, de manera general, para cualquier trabajo de frontera, en donde varíe con un proceso que no sea de cuasi equilibrio, se puede representar como un P sub I, que donde el P sub I siempre no va a ser la misma que va a variar en todo momento, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir el autor. Listo. Como hemos visto, el trabajo es un mecanismo de interacción de energía, tal como el calor y el flujo másico, ¿sí? Hay tres mecanismos de transferencia de energía, que es calor, trabajo y flujo másico. Entonces, el trabajo como tal es un mecanismo de interacción de energía, pero entre el sistema y alrededores, ¿sí? Sistema y alrededores, siempre es un intercambio de energía. W, que es el trabajo de frontera móvil, representa la cantidad de energía transferida. Entonces, cuando hay una expansión, se dice que el trabajo lo está realizando el sistema, es decir, el trabajo es desde el sistema. Es decir, el trabajo que es un cilindro émbolo, lo que está haciendo es que el gas contenido del sistema y la energía que se le está aplicando al émbolo hace que esa energía que tiene interna las partículas que están dentro del sistema lo obligan a expandirse. Entonces ahí se dice que el trabajo lo está realizando el sistema. Y cuando se está realizando hacia el sistema es cuando se le aplica una fuerza al émbolo, que es como el que vimos anteriormente. ¿Sí? Se le aplica una fuerza al émbolo y el émbolo lo que va a hacer es contraerse, hay una compresión. Es cuando, imagínense una jeringuilla, a esa jeringuilla nosotros le aplicamos una fuerza que vamos a ver que nosotros estamos realizándole trabajo a ese sistema, es decir, el gas que va a tener contenido ese émbolo se va a reducir, es decir, hay una compresión, nosotros estamos realizando el trabajo hacia el sistema, ¿sí?
Entonces, ese trabajo que realiza el sistema o que se le aplica al sistema debe aparecer en otra parte. Es decir, en el émbolo, retomando el caso del émbolo, si yo le aplico una fuerza a ese gas, esa energía que yo le estoy suministrando debe aparecer en otra parte porque la energía se conserva, eso no se pierde. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver un ejemplo en el caso de un motor automovilístico, el trabajo de frontera, ¿cierto? Los gases de combustión que hace expanden y ese trabajo de expansión que hacen esos gases calientes deben ser lo suficiente o deben tener la suficiente energía para eh, vencer las fuerzas que son contrarias a esa expansión, que sería la fricción, el trabajo por debido a la presión atmosférica, al aire atmosférico hay que removerlo, y también hay que aplicar, o el trabajo que hacen esos gases de combustión tienen que ser lo suficientemente o la suficientemente energía para que muevan el cigüeñal. Y ahí vemos entonces cómo ese trabajo pasa a otros componentes del sistema. La fricción, por ejemplo, aparece como calor. El trabajo de la atmósfera es la remoción del aire atmosférico que está en el sistema. Y esa energía que adquiere el cigüeñal en movimiento, se traduce en un movimiento de un eje rotatorio, lo que hace es que esa energía pasa a otros componentes como neumáticos, para efectuar ciertas funciones, ¿sí? Y así es el funcionamiento de un vehículo. Pues pueden profundizarlo, pero básicamente esto trata de que el trabajo debe ser lo suficientemente, eh, debe tener la suficiente energía para vencer todas estas fuerzas y pueda realizarse el trabajo deseado. Y esta fuerza a su vez, o estas energías, o estos trabajos que adquieren, pueden pasar a otras funcionalidades. Y ahí vemos que la energía que se le está aplicando a ese motor va transformándose en el proceso. Una parte va a aparecer como calor, que es la fricción, y el cigüeñal va a ser como un movimiento que me va a permitir a mí o al vehículo realizar otras funciones. Acá nos dice el autor, el uso de la relación de trabajo de frontera no se limita a los procesos de cuasi equilibrio, también se pueden utilizar para sólidos y líquidos. Es decir, para sustancias que se consideran incompresibles. Acá vamos a ver un ejemplo para ver el concepto como tal de trabajo de frontera móvil. El ejemplo se basa básicamente en trabajo de frontera para un proceso a volumen constante. Un proceso a volumen constante. Entonces nos hablan de un recipiente rígido, contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados Celsius. Como resultado de la transferencia de calor hacia alrededores, es decir, el sistema está perdiendo calor, la temperatura y la presión dentro descienden al perder calor, va a disminuir obviamente el sistema temperatura y presión. Entonces disminuye de 500 kilopascales a 400 y de 150 a 65. Entonces, este es el diagrama del problema. Tenemos el aire, presión 1 es 500 kilopascales, que es el que me da, temperatura 1 es 150 grados Celsius, presión 2, 400 kilopascales, temperatura 2 es 65 grados Celsius. Ahora graficamos el proceso de P versus B. Entonces, en el estado 1, 500
500 kilopascales lo ubicamos en un punto arbitrario. Y el estado 2, al ser un volumen constante, el otro punto yo lo ubico debajo, porque el volumen, al ser un recipiente rígido, no hay variación en su volumen, no cambia de forma. Entonces el volumen es constante. Entonces por eso vemos que en el punto o en la trayectoria del proceso del estado 1 al 2, el volumen es constante. Ahora vamos al concepto. El concepto de trabajo de frontera móvil tiene que ver con una integral de P versus P. La presión en función de volumen, pero como el volumen acá es constante, es decir, B1 o B2 menos B1, si nosotros vamos a esta tabla, a esta figura, perdón, vamos a ver que B1 va a ser igual a volumen 2, ¿cierto? Por lo tanto, si B1 igual a B2, entonces B2 menos B1 B2 menos B1 va a ser igual a 0. Entonces, al no haber variación de volumen, la integral como tal queda como 0. Entonces, como tal, el trabajo para este proceso a volumen constante es 0. Acá vemos, esta es la respuesta que nos están solicitando. El trabajo es igual a 0. Y allí hemos resuelto el primer problema para un volumen constante. Siempre que el volumen sea constante, el trabajo va a ser de frontera a 0, porque se requiere que haya un cambio de volumen al expandirse o contraerse el sistema. ¿Sí? Listo, en este ejercicio 2, para familiarizarnos un poco más, con trabajo de frontera para un proceso a presión constante, la presión se mantiene constante en este proceso. Entonces nos dice un dispositivo sin fricción que consta de cilindro émbolo, contiene 10 libramasas de vapor a 60 pSI y 320 grados Fahrenheit. Se transfiere el calor al vapor hasta que la temperatura alcanza 400 grados. Es decir, estamos calentando el sistema hasta de 320 grados Celsius a 400 grados Fahrenheit. Si el émbolo no está unido a una flecha, es decir, no hay trabajo de flecha, y su masa es constante, determine el trabajo que realiza el vapor durante el proceso. Este es el esquema, el sistema. Acá es de vapor de agua. La masa es igual a 10 libra masa. Presión es igual a 60 psi, el estado inicial. Y al sistema le está entrando calor. Realizando el diagrama de P contra B, entonces estamos viendo que la presión va a permanecer constante en el estado 1 y en el estado 2. Es decir, en el estado 1 es cuando la temperatura es de 320 grados Fahrenheit y en el estado 2 es cuando la temperatura alcanza los 400 grados Celsius. Listo, entonces este es el esquema del proceso. ¿Sí? El área bajo la curva va a representar al trabajo realizado en este caso hacia el sistema. O realizado por el sistema, porque el sistema acá lo que está utilizando es este calor. Las energías, las moléculas ganan energía interna y lo que van a obligar a que el émbolo se mueva, es decir, el trabajo lo está realizando el sistema porque hay un proceso de expansión. Es decir, las partículas de vapor de agua utilizan ese calor para realizar el trabajo, es decir, para expandir
forzar el émbolo y obviamente realizar ese trabajo. En este diagrama el punto 1 va a tener un volumen 1 y el punto 2 un volumen 2. Estos volúmenes como tal, ¿de dónde salen? Esos volúmenes son volúmenes específicos y salen de las tablas termodinámicas que hemos visto en la unidad anterior. Por definición, acá vemos que el trabajo de frontera móvil es igual a la integral del estado 1 al 2 de P por dB. Pero como presión se mantiene constante, la vamos a llamar P sub 0 en todo momento en el sistema de cuasi equilibrio va a tener el sistema una presión de 60 psi. Entonces, al ser una constante, sale de la integral, ¿cierto? Acordémonos que la integral de una constante sale de la integral y vamos a hacer la sumatoria de simplemente la diferencia del volumen. La integral de dB, la solución es B. Entonces, por lo tanto, me va a dar P sub 0 por B, porque B es la solución de la integral de D sub B. Y como es una integral definida de 1 a 2, va a ser del estado 1 al estado 2. Reemplazando P sub 0, entonces donde va B, vamos a reemplazar B2 menos B1. Entonces tenemos que el trabajo de frontera es igual a P sub 0 por B2 menos B1. Esos volúmenes no los conozco, pero para ello vamos a utilizar los diagramas o las tablas termodinámicas que relacionan el volumen específico dependiendo del estado del agua. El volumen, este volumen va a ser igual a la masa por el volumen específico. ¿Sí? Porque recordemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Y el volumen como tal, despejando, volumen va a ser igual a la masa por este volumen específico. Y acá vemos, sí, la masa es constante. Acá nos dice el ejercicio, entonces es igual a P sub 0 por mv2 menos mv1. Al ser una constante, esta m la puedo factorizar y sale del paréntesis, ya matemáticamente. Acá me equivoqué, este B2 y B1 es volumen específico, es B pequeñito, B minúscula. Y esta es la ecuación que me permite a mí resolver el problema. Tenemos que la masa es igual a 10 libra masa. Y la presión, que es constante, es igual a 60 psi. Ya tengo entonces la masa y la presión. Me faltan ahora los volúmenes específicos. ¿Cómo determino esos volúmenes específicos? Vamos a las tablas. Entonces, el estado 1 tenemos una presión 1 de 60 psi y una temperatura 1 de 320 grados Fahrenheit. Con estas dos propiedades yo puedo conocer el estado, es decir, puedo conocer otra propiedad. En este caso va a ser el volumen específico para un vapor sobrecalentado. ¿Por qué vapor sobrecalentado? Porque a esa presión, si vamos a la tabla, porfa, consulten la tabla ACE, todos ábranla. Y van a leer para una presión de 60 psi, ¿cuál sería la temperatura de saturación? Porfa, alguien me indica cuál sería la temperatura de saturación para una presión de 60 psi. ¿Cuál es que es la página de la tabla, profe? No recuerdo, está en las 9:40 y algo, ¿sí? 9:40 y algo.
Y aquí vamos a ver cómo nosotros aplicamos las tablas termodinámicas para la resolución de problemas. Entonces, por eso es la importancia de esas tablas. Plaque. A6E. No encuentro, bro. ¿Cómo? ¿No la encuentras? No, señor, ya estoy mirando por ahí en las páginas y aparecen otras. Eh, ¿Cómo es que es el nombre de la tabla? Coloca tabla A6E, así tal cual como está. O mira la nomenclatura y buscas en PDF con ese... 6. O alguien que la encuentra, por favor, nos indica la página. Es la de vapor de agua sobrecalentado, ¿cierto? No, primero busquemos la temperatura de saturación. Busquemos las que analizamos de mezcla líquido-vapor. Es decir, busca la tabla de saturación. No va a ser, puede ser la A4E. Mira la A4E, porfa. Ah. Es decir, ustedes con estas dos propiedades, con presión y temperatura del sistema, ustedes van a determinar el volumen específico. Pero para saber cuál tabla van a usar, tienen que saber en qué estado se encuentra ese vapor. ¿Sí? O La el agua. 4E sale agua saturada, ¿sí? Sí, entonces, o A5, tienes una presión de 60 psi, tú vas a conocer la temperatura de saturación, es decir, la temperatura a la cual la sustancia cambia de fase. ¿Cuál sería esa temperatura de saturación? Creo que la deberías encontrar en la A5E. 5. Mira la presión de 60 psi, No sale la página. la gráfica anterior, la tabla anterior, perdón. Ahí buscan y pueden encontrar. 166. Profe, a mí me parece que a 60, a una presión de PSI, 60 PSI tiene ¿sí? 292.69 grados Fahrenheit. 292.69 grados Fahrenheit. Es decir, ¿qué te quiere decir?
eso, que el agua a 60 psi ya hierve o comienza a cambiar de fase a una temperatura de 292.6 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces acá vemos que esta temperatura a la cual está el sistema, 320 grados Fahrenheit, es mucho mayor que 292.6. ¿Qué quiere decir? Que el estado de ese vapor o de ese líquido del agua está en vapor sobrecalentado. ¿Sí? Eso es lo que me quieren, lo que me indica. Haciendo el gráfico, si acordamos en el taller de las tablas de la unidad anterior, si graficamos, vamos a obtener un vapor sobrecalentado. Y para ese vapor sobrecalentado, a esa presión de 60 grados Fahrenheit, de 60 psi y una temperatura de 300 grados Fahrenheit, 320, perdón, vamos a encontrar un volumen de 7.4863. Porfa, vayan a la tabla A6E y busquen ese volumen de ese vapor sobrecalentado. Sí, profesor, el mismo que aparece ahí. A una Listo, presión de 60 psi, sí, es el mismo. perfecto. Entonces ese es el volumen específico del estado 1. En el estado 2, que son las propiedades, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 porque es presión constante. Vamos a tener que es 60 psi y la temperatura 2 al calentarse, al suministrarse de calor al sistema, ella incrementa de 320 a 400. Entonces la temperatura 2 es 400 grados Celsius. Como 400 grados Fahrenheit, perdón, 400 grados Fahrenheit, ahí me equivoqué, otro error. Ese grado Fahrenheit. 400 grados Celsius, Fahrenheit, perdón, es mucho mayor que la temperatura de saturación, es mucho mayor que 292 grados Celsius, grados Fahrenheit, perdón, que es la temperatura de saturación a 60 psi. Entonces también, como esa temperatura es mucho mayor, se trata de un vapor sobrecalentado. Luego, a 60 psi y una temperatura de 400, vamos a esa misma tabla ACIE y vamos a leer el volumen específico de, del estado 2, o sea, este volumen específico. Porfa, leen ese valor. Es el mismo, profe. 8.35.42. ¿Tienen una duda hasta el momento? Si tienen alguna duda pueden activar su micrófono y hacer la duda, hacer la pregunta. Ya tengo entonces de esta ecuación, que es la que yo quiero hallar, ya demostramos que el trabajo de frontera móvil de ese sistema, en este caso el que realiza el sistema, es igual a la masa, que es fija, 10 libras masa. El P sub 0 es constante, que es la presión. El sistema en todo momento 60 psi. Volumen específico 2 es el que hemos leído en las tablas. Y volumen específico 1 igualmente es de estas tablas. Acá simplemente reemplazamos. La masa es igual a 10 libras masa. La presión es igual a 60 psi. Volumen específico 2 menos volumen específico 1. Entonces vamos a ver 8.35.48 que corresponde a B2 menos el volumen específico 1, que es 7.48
48,63 en pie cúbico sobre libra masa. Entonces vemos acá que esta libra masa se cancela con estas libra masas. Los resultados te van a quedar en PCIA multiplicado por pie cúbico. Y ahora, haciendo la conversión en unidades de energía en el sistema inglés, la equivalencia es que un BTU equivale a 5,504 PSI por pie cúbico. Esto lo ven ustedes en las tablas de conversión de unidades al inicio del libro de Zengel o en cualquier otro libro. Efectuando esta operación, pueden ustedes verificar en sus calculadoras 521,04, perdón, 10 por 60 por 8,3548 menos 7,4863. Eso me da 521,04, que es el 10 por 60 por esta diferencia. Me da 521,04. Al dividir sobre el factor de conversión sobre 5,504 me da 96,4 BTU. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, no tengo. Todo bien hasta el momento, ¿sí? Está sencillo. Bueno, Listo, entonces acá tenemos la respuesta que estábamos buscando, que era 96,4. Esto también se puede realizar a través, como se ha dicho, el área debajo de esta línea, el área abajo de esta trayectoria en un diagrama de P versus B representa el trabajo. Entonces, otra forma, ¿cuál sería el área de esta figura? El área de esta figura sería, por ejemplo, esto sería como un rectángulo, ¿cierto? Mi altura por mi ancho. Entonces, al leer ya yo los valores de B1 y B2, haciendo ese esquema ya como tal, estos valores, en una presión constante, vamos a ver que la altura de esta figura va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto me pueden decir la altura de esta figura? 60. 60, sí señor, 60 menos 0. Entonces 60 PSI A. ¿Y quién me puede decir este ancho? Vamos a llamar este ancho como B. ¿Cuánto equivale ese ancho? ¿Cuánto equivale ese ancho? Esta distancia. 0.86. ¿Cuánto? 0.8685. Y 0,8685, ¿por qué? Pues sería la diferencia entre 7.48 y 8.35. Muy O bien, muy bien. Muy bien, bien, bien. Sería 8 punto, muy bien, sería 0.8685. O pues sí. 8,3548 menos
48, 63. ¿Cierto? Y el ancho, eso me da cuánto, 0. Eso me da 8 0.86. 85. 0,86. Ahorita lo mato Sí, la señor. granada. 86, 85. Ya sabemos que eso está en unidades de pie cúbico sobre libra masa. Pie cúbico sobre. Entonces el área va a ser igual a B por H, ¿cierto? B por H, pero E vale 60 PSI, ¿cierto? Área es B por H. B vale 0.8685. 86, perdón. 86, 85 pies cúbicos sobre libra masa. Por H, H vale 60 PSI. ¿Cuánto me da ese producto? 52.11. Entonces, el trabajo, que es el área, trabajo es igual al área debajo de ese diagrama. $51.52.11. 52.11. 52.11 pies cúbicos esto es un pie cúbicos sobre libra masa por PSI. Entonces, como acá me da sobre libra masa, yo voy a multiplicarlo por la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es de 10 libras más 10. por 10. Y eso me da 521.1, ¿cierto? Entonces Sí, el señor. trabajo es igual. Este trabajo es igual 521.1 pie cúbicos sobre por PSI, ¿cierto? A pie cúbico por PSI. Hacemos la conversión a BTU y nos debe dar similar que el ejercicio anterior. Entonces, si tú te fijas, ¿cuánto me dio el ejercicio? Me dio
521, grábense el dato, 521.1 pies cúbicos por PCA. Ahora vamos a la diapositiva anterior. Y en la diapositiva anterior encontramos, mira, 521.1, ¿no son iguales? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esto nos corrobora la teoría que el área bajo la curva del diagrama de procesos representa también el trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se quería mostrar con el ejercicio. Área bajo la curva. Listo. El signo positivo quiere decir que el trabajo fue hecho por el sistema. Quiere decir que el sistema, en este caso, lo que está contenido, el agua que está allí, usó, las moléculas usaron ese calor que ganaron de energía, ellos ganaron energía, entonces lo que hacen es que desplazan y hacen que este émbolo se expanda. Entonces da positivo porque el trabajo es hecho por el sistema. Sí, básicamente es eso. Este ejemplo es para que ustedes lo analicen. Cuando es una compresión isotérmica de un gas ideal, nos da ciertos valores y básicamente nos piden el trabajo hecho por el sistema en una compresión isotérmica inicial, se reduce a uno final de, en este caso, 0.4 a 0.1, conociendo estas propiedades. Básicamente, se hace a través de esta demostración. Ustedes lo pueden consultar de cómo conceptualmente se llega a esta ecuación. ¿Sí? Eso me demuestra que para un proceso como lo que estamos asimismo, procesos politrópicos, cuando están en una n, haría una n, se pueden modelar los procesos BB en función de un exponente, eso habla de politrópico. Este ejemplo, vamos a analizarlo. Expansión de un gas ideal contra un resorte. Entonces acá nos dice un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.05 metros cúbicos de un gas que se halla inicialmente a 200 kilopascales. En este estado de 150 kilonewton por metro, está en contacto con el émbolo sin ejercer ninguna fuerza sobre él. Después se transfiere calor al gas, de modo que el émbolo sube y comprime el resorte hasta que el volumen del solo cilindro se duplica. Si el área de sección transversal del émbolo es 0.25 metros cuadrados, determine la presión final dentro del cilindro, el trabajo hecho por el gas y la fracción de trabajo realizado contra el resorte para que se comprima ese resorte. Listo, como datos básicos, la solución, hay unas suposiciones. Primero que hay que hacer, calcular
dentro del se supone que es un proceso de expansión en cuasi equilibrio, es decir, la presión en todo momento es constante. Y el resorte es lineal. Hay un dato que nos dice básicamente que el dispositivo cilindro émbolo contiene inicialmente 0.05, pero se le transfiere calor al gas hasta que el émbolo sube, es decir, se expande el gas y comprime el resorte, pero el volumen dentro del cilindro se duplica, es decir, el volumen 2 va a ser igual a 2 veces el volumen 1. Entonces el volumen 2 es 2 por el volumen 1, que es 0.05 metros cúbicos. Eso me da 0.1 metro cúbico. Bueno, listo. La presión adicional aplicada por resortes lineales, ¿cuál es la presión sobre ese resorte? Recuerden que presión es igual a fuerza por área. Por la fuerza para un resorte que se deforma linealmente es a través de, en física, F igual a fuerza es igual a X, que es el desplazamiento de ese resorte, por una K. La K me la da el ejercicio, que es 150 kilonewton por metro. También tenemos que el volumen es igual al desplazamiento por el área del émbolo. ¿Sí? Ya como lo habíamos visto, el volumen es igual a lo que se desplaza por el área del émbolo. Ese sería el volumen o la variación de volumen. Esa variación de volumen, que ya la conocemos, que es B2 menos B1, tenemos que B1 es 0.05 y B2 es lo que se duplica, que sería 0.1. Acá simplemente despejar X, de X va a ser igual a delta B sobre esta A que divide, delta B B2 menos B1 sobre A. Entonces B1 o B2, perdón, es 0.1 metro cúbico, es decir, donde el volumen es 125 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos que el desplazamiento de la masa del gas ideal contenido o ese émbolo fue 0.2 metros. El émbolo se desplazó 0.2 metros. Eso es lo que me está diciendo esto. Listo. Ahora sí, la presión aplicada sobre el resorte lineal, sí, es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área es K por X sobre A. El X, que es el desplazamiento del émbolo, ¿sí?, es 0.2 metros, o ese desplazamiento de esa masa de aire, el del gas ideal que se está analizando. La K es la constante del resorte, que es 150 kilonewton por metros sobre el área del émbolo, que es 0.25 metros cuadrados. Reemplazando, vamos a tener que la presión aplicada al resorte es 120 kilopascales, que equivale a 0.2 por 150 sobre 0.25. Eso me da 120 kilonewton sobre metro cuadrado, pero acordémonos que newton sobre metro cuadrado equivale a pascales. Entonces la unidad es kilo. Ahora, la presión final del sistema como tal
es la presión del sistema en sí más la presión del resorte, ¿sí? Para que se pueda contraer. O sea, es decir, en este diagrama la presión del sistema, esta presión del sistema va a ser la presión requerida para la presión del gas como tal, que es lo que lleva inicialmente, más la presión para contraer ese resorte. Entonces sería la sumatoria 200, que es la presión del sistema, es 200, la presión que se está ejerciendo contra la atmósfera, más ese 120 como estoy calculando. Entonces la presión total del sistema es 320 kilonewton. Este 200 como tal es la presión que nos da el ejercicio. Que inicialmente, como han visto acá, es 200 kilopascales. ¿Sí? Entonces hemos encontrado la presión final dentro del cilindro, que va a ser igual a 320 kilonewtons. Ahora vamos a la parte B, el trabajo total realizado por el gas. Obviamente se halla, como se ha dicho, determinando el área bajo la curva del proceso de P versus B. Entonces, si nosotros acá graficamos, vemos en esta gráfica, bueno, el diagrama ya está, el calor. Este calor hace que las moléculas del gas ganen energía. Esa energía se la va a transferir como trabajo de frontera porque va a desplazar ese émbolo. Y a su vez, va a comprimir este resorte. Este resorte puede que al moverse este de acá, este émbolo al moverse de este punto 1 a un punto 2, va a haber una compresión de ese resorte, ¿cierto? Es decir, esto me va a comprimir el resorte. Haciendo el esquema P versus B, entonces tenemos el estado 1 y el estado 2. Entonces vemos que inicialmente el trabajo que se realiza, el sistema en cuasi equilibrio, asumiendo que hay cuasi equilibrio, la presión es constante en todo el proceso. ¿Sí? Entonces la presión del sistema contra la atmósfera, ¿sí? Porque esto puede estar la presión atmosférica dependiendo de las condiciones. Entonces esa presión en todo momento del estado 1 a 2 del sistema o del gas va a ser igual a este proceso donde el volumen 1 es 0.05, el volumen 2 se duplica a 0.1 en un proceso constante. Esto es la presión contra la atmósfera, el área 1. Ahora la presión que se ejerce o el trabajo que se realiza contra el resorte, ese trabajo que hace que este se deforme de manera lineal. Acá se está deformando de manera lineal, ¿sí? Esto se deforma de manera lineal, de una línea. Entonces el comportamiento de P versus B va a ser lineal. A mayor presión, ¿sí? A mayor presión va a variar el volumen de manera lineal. Eso es lo que me está diciendo. Como ya hemos visto, la presión en el estado 2 del resorte va a corresponder a 320, esto equivale a 320, que lo hemos calculado en el ítem anterior. ¿Sí? Entonces acá se va a mover acá. Vamos a tener dos áreas.
la área 1 al trabajo que se realiza contra la atmósfera, ¿sí? Porque hay una presión atmosférica que está ejerciendo sobre ese gas. Y el área 2 corresponde al trabajo contra el resorte. Acá nos están pidiendo el trabajo total realizado por el gas. Entonces el trabajo total va a ser igual al trabajo contra la atmósfera más el trabajo contra el resorte. Entonces va a ser, el trabajo total es área 1 más área 2. Si nosotros analizamos esta área, puede ser como un trapecio, ¿sí? Donde la base mayor es esta, base mayor, base menor, altura es esta diferencia de volumen, y ahí podemos calcular nosotros lo que es el trabajo del sistema como tal. ¿Listo? El trabajo total va a ser igual. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto equivaldría esta base mayor? ¿Cuánto equivale esta distancia vertical? Es la base mayor. ¿320? Sí, 320, claro, esto va a valer 320 menos, la presión en este punto es 0, 320 menos 0, la base menor, que es esta distancia vertical, va a valer 200 menos 0, me da 200. El 2 es la altura, que va a ser esta distancia horizontal. ¿Cuánto equivale esta distancia horizontal? Va a corresponder a 0.1 menos 0.05, que es este valor. Al operar 320 más 200 sobre 2 por 0.1 menos 0.05 va a 13. Esto me da un valor de 13 kilopascales por metro cúbico. Pero un kilojoules equivale a un kilopascal por metro cúbico. Es decir, 13 kilopascales por metro cúbico, al multiplicarlo por el factor de conversión, me da 13 kilojoules. Es el trabajo efectuado por el sistema, ¿sí? Que tiene que ver para vencer más para la fuerza del resorte, para comprimir, ¿sí? Listo. Ahora vamos a hallar. Listo, acá se dice el trabajo positivo porque es realizado por el sistema. Obviamente, lo mismo que el anterior, el sistema está ganando energía del calor que recibe, y ese calor lo está, gran parte de las moléculas hacen que se dé una presión con el émbolo que puede moverse, ¿sí? Entonces es positivo porque es realizado por el sistema. Ahora, el trabajo contra el resorte para comprimir. El trabajo contra el resorte va a corresponder a esta área 2. Esa área 2 como tal, ¿qué figura es esta área 2? Un triángulo. ¿Sí? Es como un triángulo rectángulo. Acá quise decir triángulo rectángulo, que es base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, mi base yo la puedo tomar como esta distancia. Esa base va a ser igual a 0.1 menos la altura. La altura va a ser
¿Cuánto vale la altura en este punto? Va a valer 320 120, menos 120, ajá. menos 200, 120, 120. Y este 2 como tal que divide es el 2 de la fórmula de un triángulo rectángulo o de un triángulo, que esta operación me da igual a 3 kilopascales por metro cúbico. Al hacer el factor de conversión me da igual a 3 kilojoules. Y allí hemos encontrado la otra respuesta que nos ha solicitado el libro, el ejercicio. Ahí ustedes pueden reemplazar, miren, analizar, simplemente es una fórmula, lo que es la base, la altura entre dos, la aplican y allí tienen el trabajo, porque acuérdense que el trabajo es el área bajo una curva, el área bajo la gráfica, ¿sí? De la figura. Listo, muy bien. Ya aplicando la ecuación que nosotros hemos visto en física, como la deducción, como nosotros comprobamos, el trabajo se calcula cuando es lineal, cuando se forma linealmente, es igual a 1 medio por k de x de la posición final al cuadrado menos la posición inicial al cuadrado. Ya sabemos que inicialmente él está en reposo, no hay una fuerza que está ejerciendo el gas ni el resorte, está en reposo, entonces su x1 es 0. x2 ya lo hemos calculado, que es 0.2, lo calculamos teniendo en cuenta la diferencia de volumen y el área del émbolo. Eso me da el x, perdón. Ya el x lo habíamos calculado de esta manera, que es 0.2, que va a ser igual a la diferencia de volumen sobre el área del émbolo. Eso me había dado 0.2, esa sería la posición 2, x sub 2. ¿Por dónde voy? Al reemplazar, bueno, un medio, la constante es la constante de formación del gas, que es 150 kilonewton metro. 0.2 al cuadrado, si ustedes operan, esto me da 3 kilonewton por metro. Y acuérdense que newton por metro es igual a joules, entonces esto me da 3 kilojoules, ¿sí? Entonces kilonewton por metro, entonces tenemos que un kilojoule es igual a un kilonewton por metro, y eso es 3 kilojoules. Y allí nos da igual la respuesta utilizando los dos caminos. En este caso porque conocemos que el resorte se forma linealmente y la ecuación ya está definida. Entonces, muchachos, yo pienso que hasta acá es suficiente por hoy. La próxima clase vamos a ver ya los mecanismos de transferencia para sistemas cerrados, calores específicos. Y finalmente, una vez terminemos la unidad como tal, dejamos un taller de aplicación para que ustedes desarrollen afiancen los conocimientos adquiridos. Profe,